Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho por personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa y de interés general que sirve en la medida que la atendamos y que la pongamos en práctica. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema hoy que les interesa a muchos colombianos, pero a veces no están bien informados, se quedan con el estigma de la palabra, hacia allá vamos, privatización. ¿Y eso qué significa? Muchos se quedan ahí en la superficie. Pues vamos a hablar hoy de lo que, en este caso, nuestro invitado Óscar Vallejo, presidente de Cintra y Sahel, nos va a explicar cómo la venta de interconexión eléctrica S.A. a través de Ecopetrol, lo que significa una privatización disfrazada. Y sí, porque es que venderle a Ecopetrol, que es una empresa del Estado, pues eso no es privatización. Entonces aquí está Óscar Vallejo para que nos explique por qué es una privatización. Repito, la pretensión del gobierno nacional de vender ISA. Bienvenido, Óscar Vallejo, a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes que están viendo el programa. Y es importante el tema y que la gente lo entienda para poder entender de qué forma se está vendiendo esta empresa. Bueno, hágame el favor y me explica entonces, o nos explica, ¿por qué ustedes dicen que venderle a una empresa del Estado que es ISA, a una empresa del Estado que es Ecopetrol, es una privatización? Bueno, Roger, sí, hay que analizar primero que todo cómo están compuesta digamos, la parte accionaria de ambas compañías. No olvidemos que en Ecopetrol ya hay un 12% de las acciones que están en poder del sector privado. Y también hay una autorización de vender hasta el 20%, es decir, que quedaría en poder de la nación el 80% y en privados el 20%. El propósito que tiene Ecopetrol para poder adquirir las acciones de ISA es el poder vender ese 8% y endeudar a Ecopetrol para que de esa forma poder pagar lo que vale ISA y, aunque aparentemente es una empresa del Estado, poder transferir esos recursos a la nación de manera muy rápida sin tener que pasar por la ley 226, que es lo que requiere el gobierno ahora, una entrada de recursos muy prontamente, y de esta forma se estaría vendiendo ese 51% de la nación que está en ISA, se estaría vendiendo a Ecopetrol, donde ya hay un 20%, habría un 20% en poder privado. Entonces, finalmente, esto que se está haciendo va a favorecer los intereses de ese 20% de privados que hoy están en Ecopetrol y que puedan adquirir una compañía directamente sin pasar por un mecanismo digamos, de la ley 226 y que pueden ser ventajoso para ellos. ¿Y por qué es ventajoso, según ustedes, que más bien se haga la privatización? Porque sería ese el propósito final de ISA a través de esa ley 226. Es una ley, ¿cierto? Una ley. Sí, esa es, la ley 226 es la que han llamado la democratización de la propiedad. Pero nosotros no es que queramos ni preferimos que se venda al sector privado. No. Lo que pasa es que estas son empresas estratégicas que deben de estar bajo la órbita del gobierno nacional. Una empresa, digamos, al vender ISA a privados, se estaría entregando la soberanía energética del país. ISA es la empresa, es un monopolio único a nivel nacional y que tiene más de 43.000 kilómetros de líneas a nivel latinoamericano, que hoy en día está bajo el control del Estado. Entonces, no es que nosotros prefiramos, digamos, la privatización, no. Lo que queremos señalar es que en este proceso sí hay una privatización. ¿Cuál es? De que de ese 51% de la nación, así se pase a Ecopetrol, que mayoritariamente es del Estado, va a haber una parte que va a ser dueña de ese sector privado, donde existen empresas como la J. Morgan en Ecopetrol, que hoy en día tienen una participación accionaria en Ecopetrol. O sea, lo ideal, Óscar, es que ni por un lado, ni a través de Ecopetrol, que es lo que ustedes llaman privatización disfrazada, ni a través de la ley 226, lo ideal es que una empresa como Interconexión Eléctrica sea vendida, o sea, salga de la esfera del dominio del Estado. Pero cuando usted habla de que el gobierno necesita una platica y la única manera de salvar ese déficit que tiene el gobierno pensando en el interés general es
vender lo que tiene como una persona. Hagamos el ejemplo. Una persona tiene una deuda en su casa, entonces le toca salir de 2 carros que tiene, sale de uno. Entonces, ¿eso no tiene algún sentido? Sí, lo que pasa es que, a ver, hay una situación y es que con eso nos lo vienen diciendo desde el año 93, 94, cuando se expidieron las leyes de servicios domiciliarios y la ley eléctrica, de que era necesaria la participación privada. Pero ¿qué ha pasado? Que para poder, y que ya digamos, empresas del sector ya estaban maduras y que el Estado podía salir de ellas. Pero nosotros vemos que cada vez el déficit fiscal es mucho más grande, el gasto del gobierno crece enormemente y por el contrario lo que se ha hecho es vender las empresas que le transfieren recursos a la nación, como era el caso de ISA, y que ayudan a financiar eso. Entonces, el día de mañana, cuando se termine de privatizar todas las empresas, ¿cómo va a ser el gobierno nacional para financiar ese gasto enorme que tiene? A punta de reformas tributarias, seremos los colombianos los que vamos a tener que meternos la mano al bolsillo para seguir cubriendo ese enorme gasto. Si nosotros miramos, desde que, digamos, se hizo todo este proceso de privatización, el país está mucho más endeudado, con un gasto del gobierno mucho más grande, y las pocas empresas que quedan también las quiere vender. Eso es como salir a vender la nevera, supuestamente para cubrir la comida, pero es que nos vamos a quedar sin nevera y sin comida. Y los colombianos van a terminar pagando los platos rotos. Y le pongo un ejemplo pues más cercano, parecido a ese, pero cercano al que yo le puse ahorita. Una persona tiene un carro con el que trabaja y es el que le permite los ingresos. Y entonces para pagar la deuda, para seguir con el ejemplo, vende el carro. ¿Con qué allega ingresos? Esa es la metáfora, ¿o no? Sí, está muy bien planteada. Además de que hay otros factores que hay que considerar. Es que el tema de energía, el tema digamos, de los recursos naturales, y Colombia, que está en una esquina que conecta América del Sur con América Central y del Norte, es estratégica para un tema de interconexión nacional. Y ISA no solamente transmite energía, sino que también tiene empresas filiales que incursionan en otras áreas como telecomunicaciones. Es el caso de Intermesa, que también ya anunciaron la van a vender. Es decir, van a empezar a podar a ISA bajo el supuesto de entregársela a Ecopetrol, que Ecopetrol va a hacer una transición energética, cosa que no es cierta porque ISA no genera energía. De haber hecho eso, hubiera Ecopetrol adquirido a Isagen, que Isagen sí genera energía, pero ISA no genera. Entonces ahí nos están engañando con que todo esto apunta a una transición energética para Ecopetrol, lo cual no es cierto. Lo que hay detrás es el interés de que al gobierno le lleguen una plata endeudando a Ecopetrol y vendiendo más acciones de Ecopetrol. Oiga, Oscar Vallejo, presidente de Sintesa-Gen. Muy bien, clarísima la explicación, que es la misma explicación que hemos escuchado alrededor de todo intento de privatización de patrimonios públicos. En general, Isagen, usted mencionó Isagen, UNE, aquí en Antioquia, en Medellín, en fin. Voy a lo siguiente, que suena muy feo. Ustedes acaban de formar un comité contra este tipo de privatización, de ISA en este caso. Eso no es un canto a la bandera. De todas maneras, por más que se opongan, siempre termina el gobierno haciendo lo que le da la gana. Y parece que este va a ser otro ejemplo más de eso, de termina haciendo lo que le da la gana, privatizar. Roger, sí, tienes toda la razón. Por una razón también muy simple. Y es que nosotros como ciudadanos, como colombianos, a veces no somos conscientes de lo que significa el patrimonio público. En el caso de Isagen, lo voy a poner de ejemplo, el caso de Isagen, la venta empezó desde el año 2000. Dimos duras peleas. En el año 2002 se suspendió una venta que estaba programada. Luego, bajo la figura de democratización de la propiedad, Ley 226, se vendió una parte a los colombianos. Entonces, eso es privatización, porque esas acciones hoy en día están concentradas en privados, pero unos pocos, porque recompraron, y eso le resta resistencia al pueblo colombiano a oponerse a la venta del patrimonio público. Pero no solamente eso, reactivaron en Isagen la venta en el 2010, se logró parar.
le reactivaron en el 2013 nuevamente y fue una pelea de 3 años. Y aún contra todo un movimiento que se constituyó en ese momento de defensa de Isagen, pasando por encima incluso de toda una movilización que se dio en Bogotá el día de la subasta, porque hubo hasta una marcha hasta el Parque de Bolívar. Aún con todo eso, con muchos sectores en contra, el gobierno vendió a Isagen. Exactamente. Eso que usted dice es cierto, pero aunque eso sea cierto, no podemos desfallecer. Bueno. O sea, la gente tiene, y ustedes, empiezan con ustedes, a oponerse, a ponerle palo a la rueda a ese proceso, así finalmente termine siendo el gobierno lo que quiere. Pero bueno, ¿cuándo se puede lograr la tranquilidad de que la gente se niegue? Porque aquí hay una opinión, mucha gente pues ni entenderá, como digo al principio, pero muchos como ustedes sí lo entienden, ya esos procesos de privatización pues ya son muy entendidos por mucha gente. Entonces, ¿cuándo se llega a que les paren bolas? A través del Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República a veces termina dándole la espalda al pueblo, o el Congreso de la República tampoco tiene la fuerza suficiente. Yo creo, Roger, que aquí hay una situación que hay que analizar. Nosotros nos hemos constituido como comité. Este comité no surgió únicamente por la venta de ISA, ya se venía trabajando en él. Los compañeros de Ecopetrol también han hecho un movimiento de todos unidos por Ecopetrol, porque Ecopetrol ha habido varios intentonas de venderlo. Sí. De hecho, lo que no ha sido la huelga, los trabajadores los que han logrado que Ecopetrol no sea privatizada. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que continuar la lucha. Nosotros acudimos a diferentes sectores, dentro de ellos hay sectores políticos que no están de acuerdo con la venta del patrimonio público. Ellos nos han abierto espacios, pero de todas maneras no nos digamos mentiras, que aquí hay todo un tema clientelar donde el gobierno, a través incluso de puestos y mermeladas, algunos políticos terminan haciéndose a un lado para facilitar la entrega de este patrimonio público. Eso aquí en Colombia funciona así, pero aún así hay que denunciarlo y dar la pelea como la que estamos nosotros pensando dar. Muy claro. ¿Y usted cree, para terminar, Óscar Vallejo, que eso es lo que va a pasar con la reforma tributaria? Vamos en ese mismo proceso clientelar que va a permitir que los congresistas le den la espalda a las necesidades del pueblo. Pues yo espero que no lo hagan, porque es que se están tocando puntos muy delicados. Escuché esta mañana al viceministro de Hacienda decir unas cosas que si un ciudadano de la calle no entiende que nos van a meter la mano al bolsillo y que hay que salir a manifestarnos, pues estamos en la olla. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nos ha faltado organizarnos. Y el problema, pienso yo, es que vamos para un momento electoral, y muy seguramente detrás de todo esto también van a haber ese mecanismo clientelar de favorecer intereses, repartir mermelada, repartir favores, y que van a facilitarle al gobierno el poder sacar adelante esta reforma tributaria, que es muy grave para digamos, todos los colombianos. Esa es una, o la otra es, como estamos a puertas de un proceso electoral, que si la gente fuera lo suficientemente comprometida con la participación política, entonces a los que se piensan reelegir o elegir, pero sobre todo los que reelegir en el Congreso de la República, estarían muy cuidadosos de qué decisión toman respecto a esa reforma tributaria que definitivamente parece que va a afectar, como usted lo acaba de decir, muchísimo el bolsillo de los colombianos, y entonces se cuidarían para evitar que no voten por ellos. Así de sencillo. Pero como a la gente le importa poco. Óscar Vallejo, presidente de Sintra-Isagen, muchas gracias. Seguiremos muy atentos al tema. Nos va informando, por favor. Mucha suerte. Roger, muchas gracias a usted por la invitación, y vamos a continuar difundiendo todo este mensaje a través de nuestras redes sociales, a través del comité, para que todos los colombianos seamos conscientes y nos unamos en defensa del patrimonio público.